Muchas bendiciones, bienvenidos a Homiléticos, el canal del predicador. Les saluda a su amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica. Me siento muy feliz y contento de llegar a ti a través de otra entrega de esta sección, la Escuela del Predicador. Nuestro tema para hoy, cómo hacer una buena exégesis bíblica. Así que te invito a que te quedes con nosotros aquí en la Escuela del Predicador. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir allí conectado con nosotros, gracias por ser parte de este canal, Homiléticos, el canal del predicador. Te invito para que te suscribas, para que dejes tus comentarios. También estos comentarios nos ayudan a crecer, nos ayudan a desarrollarnos como buenos predicadores. Recuerda que el objetivo de este canal es fomentar la predicación cristiana. Por lo tanto, te invito a que te suscribas y nos ayudes a crecer. El tópico para hoy, un tópico muy especial, cómo hacer una buena exégesis bíblica. Recuerden que estamos hablando sobre predicación expositiva y hemos dicho que la predicación expositiva consiste en extraer del texto bíblico su significado y aplicar sus principios a nuestra audiencia contemporánea. Para que exista una buena predicación bíblica, una buena predicación expositiva, es necesario que exista una exégesis bíblica. No hay predicación expositiva fiel si no hay una buena exégesis del texto bíblico del cual vamos a predicar. Así que hemos de preguntarnos, y creo que es pertinente e importante que usted se pregunte y sepa qué significa la exégesis o qué es la exégesis. Definido de forma simple, podemos decir que exégesis es el examen particular de las escrituras para interpretarla correctamente. Es el examen o el estudio de un pasaje bíblico para que sea interpretado de forma correcta. La palabra exégesis nos viene de un término del griego antiguo, exegomai, que significa guiar hacia afuera, es decir, extraer, exponer. Cuando hablamos de exégesis, estamos diciendo que estamos extrayendo del texto bíblico su significado original. Contrario a la exégesis está lo que se conoce como la eisegesis. La eisegesis es llevar al texto bíblico nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras creencias particulares. Entonces, el predicador expositivo está llamado a hacer una exégesis del texto bíblico, o sea, sacar del texto bíblico el significado y no llevar al texto bíblico sus propias ideas. Sé que es difícil, pero ese es el objetivo y la responsabilidad del predicador cuando decide hacerlo de forma expositiva. Así que podemos decir que la predicación expositiva no inicia en el púlpito. La predicación expositiva, queridos amigos, inicia cuando usted comienza a hacer la exégesis bíblica. Por eso es tan importante hacer una buena exégesis al pasaje del cual vamos a predicar, porque de esta forma estamos seguros en el terreno bíblico donde vamos a comenzar o donde vamos a exponer la verdad de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para hacer una buena exégesis de la Biblia? Los maestros de Biblia, Gordon Fee y Douglas Stewart, en su libro La lectura eficaz de la Biblia, dijeron que el secreto para una buena exégesis es hacer las preguntas correctas. Cuando usted hace las preguntas correctas al texto bíblico, entonces usted va a tener respuestas fiables y una buena interpretación del pasaje del cual va a predicar. En mi estudio, yo me he dado cuenta que hay 7 preguntas indispensables que todo estudiante de la Biblia debe hacer a un pasaje bíblico a fin de hacer una buena exégesis del texto. Estas 7 preguntas son, diría yo, los instrumentos necesarios para que usted pueda hacer una exégesis fiel del pasaje bíblico. Pueden existir otras preguntas, pero estas son las 7 preguntas que a mi criterio son las más importantes que todo estudiante de la Biblia debe hacer para realizar una exégesis fiel del pasaje del cual va a predicar. Voy a hacer estas 7 preguntas y tomaré como parámetro, como ejemplo, un texto simple de la Biblia para que hagamos un pequeño ejercicio de cómo se verían estas 7 preguntas en la práctica.
Tomaremos el Salmo capítulo 23, versículo número 1, un texto conocido por todos nosotros, que dice que Dios, Jehová, es mi pastor y nada me faltará. Así que vamos a aplicar las 7 preguntas para la exégesis de un pasaje bíblico al Salmo capítulo 23. La pregunta número 1 sería: ¿qué dice el texto en su idioma original? Es importante que usted pueda leer el texto en el idioma original en el cual fue escrito. La Biblia fue escrita en griego, hebreo y arameo. Usted necesita leer el texto en los idiomas originales. Puede que usted se pregunte: Pastor Ferreira, yo no sé griego, no sé hebreo, no sé arameo. ¿Qué hago entonces? Eh, Algo que le puede ayudar, entonces, si no conoce los idiomas originales, es lea el texto en diversas o diferentes traducciones. Como ya hemos explicado, hay diversas traducciones de la Biblia, entonces léalo en diferentes traducciones y allí usted va a tener el sentido literario del texto. Importante que usted haga esto si no conoce el hebreo, si no conoce el griego o el arameo. Cuando tomamos el Salmo capítulo 23 y lo leemos en el hebreo, saltan palabras interesantes. Por ejemplo, la palabra pastor, la palabra faltará, el nombre de Dios Jehová en hebreo. Todo esto nos da luz acerca del sentido literario del texto. Así que lo primero que usted debe hacer cuando comienza la exégesis es leer el texto en el idioma original o, en su defecto, leerlo en diferentes traducciones de la Biblia. La segunda pregunta importante que usted debe realizar para hacer una buena exégesis bíblica es: ¿cuál es el contexto literario del pasaje? ¿Qué significa esto? Bueno, muy simple. ¿En qué género literario fue escrito? El pasaje fue escrito en parábolas, el género apocalíptico, en género epistolar, en el género de los evangelios, poesía. ¿En qué género bíblico o literario fue escrito el pasaje? Por otro lado, ¿cuál es el contexto inmediato del pasaje y cuál es el contexto general del pasaje? Todo esto le va a ayudar a tener una comprensión del contexto literario del texto en el cual usted está trabajando. Por ejemplo, Salmos 23 pertenece a lo que conocemos el género de la poesía, específicamente en el libro de los Salmos. Pero en el libro de los Salmos, el Salmo 23 es parte de lo que se conoce como los salmos de confianza. Estos salmos, en su conjunto, expresaban la relación de dependencia del creyente en Dios y en la confianza que tiene o debe tener en el poder divino en los momentos de dificultades. Cuando usted conoce el género literario y el contexto del pasaje bíblico, entonces se hace más fácil comprender el significado del texto en el cual usted está trabajando y del cual va a predicar. Así que la segunda pregunta importante que debe hacer es: ¿cuál es el contexto literario del pasaje bíblico? La pregunta número 3: ¿cuál es el contexto histórico y cultural del pasaje bíblico del cual voy a predicar? Es importante conocer, investigar el trasfondo histórico, las costumbres, las prácticas y los eventos históricos que influyeron en el texto bíblico del cual vamos a predicar. Por ejemplo, Salmos capítulo 23. ¿Cómo veían los israelitas a un pastor? ¿Qué imagen llegaba a su mente cuando ellos observaban a un pastor junto con su rebaño? Los israelitas veían al pastor como un guía, como un líder, un protector. Por consiguiente, cuando el salmista habló de Dios como pastor y utilizó esta metáfora, ellos entendieron que el salmista estaba presentando a Dios como un protector, como un guía, como alguien que cuida a las ovejas, cuida a su rebaño. Dios es un guía, un protector de su pueblo. Esto es lo que podemos aprender, por ejemplo, del contexto histórico y cultural del pasaje bíblico aplicado al Salmo capítulo 23. Pregunta número 4. ¿Cuál es el contexto teológico del pasaje? El contexto teológico relaciona el texto bíblico con las grandes enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué dice el texto acerca de Dios? ¿Qué dice el pasaje acerca de la humanidad, de la salvación, del pecado o de otros temas doctrinales de la Biblia? Salmo 23 es claro, aquí se está hablando de Dios y se presenta a Dios como pastor.
Hay otros textos de la Biblia, por ejemplo, Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al 16 y Juan capítulo 10, versículo 11 al 14, también hablan de Dios como pastor. Y ambos textos presentan la persona de Dios y su amor protector para con su pueblo. Por lo tanto, la doctrina teológica que el Salmo 23, versículo 1, está presentando es la doctrina de Dios. Este pasaje se relaciona directamente con Dios. Este es el contexto teológico del pasaje del cual vamos a predicar. La pregunta número 5 para hacer una buena exégesis bíblica es la siguiente. ¿Cómo interpretaron este pasaje los primeros lectores? Aquí hemos de identificar las intenciones del autor y las posibles respuestas o aplicaciones para la audiencia original. ¿Cómo los israelitas aplicaron el Salmo 23? Ellos estaban relacionados con la imagen del pastor, por lo tanto, ellos entendieron que el escritor bíblico estaba hablando de Dios y de su fidelidad para con su pueblo en el tiempo o en la hora de la necesidad y crisis. Esto ya nos está dando campo para la aplicación del pasaje bíblico a la hora de la predicación. Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo interpretaron este pasaje los primeros lectores originales? La pregunta número 6. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene este pasaje bíblico para hoy? Aquí entonces ya estamos en el campo de la aplicación. ¿Qué aplicaciones podemos extraer del Salmo capítulo 23? Recuerden que las aplicaciones aquí deben ser atemporales y deben estar sometidas a lo que conocemos como diferencias culturales y contextuales. Es muy simple, el Salmo 23 nos está recordando que Dios suple a la hora de nuestras necesidades, nos dirige con amor y nunca nos abandona. En momentos de incertidumbre podemos confiar plenamente en su guía y en su provisión. Estas son posibles aplicaciones que podemos extraer del Salmo capítulo 23. La pregunta número 7 en la exégesis bíblica es: ¿cómo se relaciona este pasaje con Cristo y el Evangelio? Todo texto de la Biblia apunta hacia Jesús y a la salvación. Entonces, hemos de determinar cómo este pasaje nos lleva a Jesús de forma directa o indirecta y cuál es su relevancia en el plan de la salvación. Jesucristo se presenta en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 14, como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que guía a sus ovejas y provee para ellas. Aquí encontramos el contexto cristológico del pasaje. Vemos a Cristo en el texto. Aquí tenemos las 7 preguntas para una buena exégesis y hago un pequeño resumen. Primero, ¿qué dice el texto en su idioma original? Segundo, ¿cuál es el contexto literario del pasaje? Tercera pregunta, ¿cuál es el contexto histórico y cultural del pasaje? Pregunta número 4, ¿cuál es el contexto teológico del pasaje? Pregunta número 5, ¿cómo interpretaron este pasaje los primeros lectores? Pregunta número 6, ¿qué aplicaciones prácticas tiene este pasaje para hoy? Y pregunta número 7, ¿cómo se relaciona este pasaje con Cristo y el Evangelio? Queridos amigos, si hacemos estas 7 preguntas a un pasaje de las Escrituras, estaremos en el camino de una buena exégesis. Estas preguntas nos ayudan para comprender pasajes simples como el Salmo capítulo 23, versículo 1, y pasajes complejos como otros textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si usted sigue este modelo sencillo de la exégesis bíblica, le aseguro que usted va a descubrir el significado original del texto y también tendrá campo para la aplicación. Sobre todo, podrá exponer fielmente la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Te invito entonces a que puedas practicar estas 7 preguntas o aplicar estas 7 preguntas a tu estudio de un pasaje bíblico para poder exponer el mensaje de la Biblia con eficacia. Que Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Recuerda, deja tus comentarios,
danos un me gusta, síguenos en este canal y permítenos continuar creciendo para honra y gloria de Dios. Recuerda que el objetivo de Homiléticos es preparar predicadores bíblicos para que expongan con relevancia y eficacia el mensaje de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga de forma abundante.